The last paper for the morning is by Cristóbal Nieco, Agrilocalidades, yes. Eso es. During the Pleistocene-Holocene transition in the northern of South America. La existencia incuestionable de agricultura y vida aldeana en muchas partes de América hace unos 5.000 años nos ha hecho olvidar que estuvo precedida por el manejo de especies vegetales y animales silvestres menos visibles por medios tradicionales. Las investigaciones sobre impacto antrópico en varios ecosistemas, sobre todo en los bosques tropicales, y su incidencia en el manejo de las especies vegetales y animales que los componen, empiezan a derivar hacia la obtención de información distinta de la identificación segura de macrorrestos de cultígenos. En América tropical existe información relevante en ese sentido. En la secuencia sedimentaria del lago La Yeguada en Panamá, aparece súbitamente hace 11.000 años un horizonte de fuego e intervención antrópica que se intensifica entre 11.000 y 10.000 años antes del presente. El aumento contemporáneo, tanto en polen como en fitolitos de especies colonizadoras, apoya la interpretación de que ese fuego estuvo asociado con la apertura intencional del bosque. Es más, los restos quemados de polen y fitolitos de especies colonizadoras como Cecropia y Heliconia indican que los claros no solamente fueron abiertos, sino mantenidos, lo que atestigua una práctica evidentemente humana. Una evidencia semejante, aunque posterior, procede del lago Ayauch en Ecuador. En este sentido, es bueno notar que la documentación etnográfica es abundante en términos de protoagricultura, indicando que la quema de la vegetación natural para estimular el crecimiento de especies útiles, generalmente pioneras, es un procedimiento muy característico de aquellos grupos involucrados en la intensificación artificial de los recursos, sobre todo de semillas, nueces y raíces. La evidencia sobre paisajes antrópicos en Colombia es numerosa desde hace 2.000 años, pero ya contamos con información que muestra que la intervención y el manejo humano, sobre todo en los bosques tropicales, puede remontarse hasta la frontera Pleistoceno-Holoceno. La evidencia encontrada en San Isidro, un sitio precerámico monocomponente localizado en el suroccidente de Colombia, sugiere intervención y probablemente modificación humana del ecosistema hace por lo menos 10.000 años. Una muestra de polen asociada al componente precerámico incluye vegetación secundaria como árboles y plantas herbáceas y malezas, gramíneas, ciperáceas y 2 especies colonizadoras de espacios abiertos muy típicas, que son plántago y trema, entre una mayoría de especies de bosque primario maduro. Esto sugiere la existencia en el sitio o en sus inmediaciones de un espacio abierto o parcialmente abierto en el bosque durante el tiempo de ocupación humana. La prevalencia de especies de bosque primario, sin embargo, muestra con claridad que el fenómeno registrado no fue de tala total o deforestación, sino de creación de un espacio suficientemente abierto como para permitir el crecimiento de especies pioneras. Es difícil determinar con certeza todavía si esta apertura fue creada naturalmente o por agentes humanos. Sin embargo, no me parece coincidencial la existencia de un espacio abierto en los alrededores de un sitio arqueológico. Además, un hecho circunstancial que vale la pena mencionar es que uno de los artefactos encontrados en San Isidro, junto con esta evidencia de polen, es el hacha que está exhibida en la exposición abajo, aunque este ejemplar no tiene huellas de utilización ni residuos orgánicos. El análisis polínico de San Isidro revela otro asunto de suma importancia: la asociación de especies que ahora son enteramente alopátricas. Este fenómeno puede explicarse en 2 sentidos. Uno, que es el que yo he tendido a favorecer por un tiempo, es que los cambios, sobre todo en precipitación más que en temperatura, han creado o crearon en esa época asociaciones vegetales y animales que no tienen análogos contemporáneos, y esto evidentemente es algo que existe en términos de evidencia tanto en Sudamérica como en Centro y Norteamérica. Pero también es posible que las especies útiles de tierras bajas representadas en el polen, y pienso especialmente en virola, que es una especie muy usada actualmente, pudieron haber sido transportadas y quizás cultivadas desde su hábitat natural.
De hecho, la asociación no natural de ciertas especies, no necesariamente domesticadas, puede indicar manipulación humana del ecosistema, como ha sido reportado tantas veces para la Amazonia. También contamos con evidencia indirecta del impacto humano sobre los ecosistemas en San Isidro y en Peñarroja, un sitio del medio Caquetá en Colombia con un componente precerámico fechado en 9000 años. La dominancia, esto es 92%, ¿por qué no mostramos? Son solo 3 fotos, de modo que podemos empezar a mostrarlas. No veo de cámara. Ahí sí. La dominancia, 92%, esto, de restos de un fruto aún sin identificar. Pensamos que era palma durante un tiempo, pero realmente no hay certeza en ese sentido. En San Isidro, y de restos de palma muy claramente identificados, más del 99% en Peñarroja, puede representar simplemente preferencias alimenticias o alta disponibilidad natural. Y de nuevo, Posey sobre el Amazonas ha reportado lo que él llama islas de recursos, que son concentraciones naturales. Pero también puede indicar la concentración artificial, inducida por agentes humanos de palmas y otros frutos comestibles y su explotación estacional por grupos móviles. En ese sentido, es bueno recordar que una de las características más salientes del trópico es la alta diversidad de especies vegetales y animales y la consecuente baja densidad de las poblaciones, junto con su distribución homogénea, pero dispersa, tanto en tiempo como en espacio. Por lo tanto, uno de los mecanismos de maximización previos a la domesticación fue la concentración artificial de muchas especies útiles dispersas en condiciones naturales. Esto debió haber requerido siembra y cuidado, incluyendo desmonte o la utilización y preservación de claros producidos naturalmente. El registro etnográfico contemporáneo de grupos amazónicos, desde cazadores-recolectores hasta agricultores plenos, es muy ilustrativo en este sentido. Gustavo Politis, por ejemplo, ha mostrado que la estrategia de movilidad de los Nucac de la Amazonia colombiana propicia la concentración de especies útiles, sobre todo de palmas, en los campamentos abandonados. Estos lugares, que Gustavo llama huertos silvestres, wild orchards, son visitados y aprovechados periódicamente. De manera similar, los agricultores amazónicos siembran y cuidan claros en el bosque que aparentemente son abandonados con posterioridad. Sin embargo, no son abandonados enteramente, sino dejados sin atender para permitir la colonización por un sinnúmero de especies útiles como plantas medicinales y herbáceas, perennes con grandes raíces y tallos comestibles, y para la siembra intencional de otras especies de utilidad económica. Posey los ha llamado campos en el bosque, forest fields, y acuñó el término agricultura nómada para esta forma particular y eficiente de manejo y maximización de los recursos silvestres. No hay que olvidar que la apertura de claros en los bosques tropicales, episódica debido a eventos naturales y a voluntad debido a agentes humanos, no solo favoreció la proliferación de especies vegetales útiles, sino también de animales. El aprovechamiento del aumento de biomasa animal como resultado de la intervención humana en los bosques tropicales ha sido llamado por Olga Linares cacería en jardín, garden hunting. La principal característica tanto de los huertos silvestres como de los campos en el bosque es que requieren poca o ninguna atención humana una vez han sido creados. La abundancia de muchas plantas silvestres útiles es mucho mayor en condiciones de regeneración que en condiciones naturales normales, lo que pone en evidencia que la intervención humana de los bosques tropicales aumentó la capacidad reproductiva de muchas plantas útiles. Este es el sentido exacto de lo que David Rindos llamó coevolución. Las estrategias de obtención de recursos por parte de los grupos de cazadores-recolectores prehispánicos de las biomas tropicales fueron el resultado de un largo periodo de interacciones coevolucionarias entre seres humanos, plantas y animales. En esta dirección debe ser claro que las evidencias de intervención antrópica en los bosques tropicales de Colombia durante el Pleistoceno final y el Holoceno temprano no son prueba concluyente de domesticación ni de agricultura, pero sí de prácticas de intervención humana en los ecosistemas que eventualmente conducirían tanto a una como a otra. Aunque la etnobotánica, sobre todo en el Amazonas, ha puesto de relieve que la diferencia entre plantas salvajes o silvestres, semidomésticas y domésticas, así como entre bosques naturales y bosques intervenidos, es muy tenue. De todas maneras, es posible determinar la existencia de cultígenos a partir de cambios genéticos fijados por procesos de selección cultural. En ese sentido, las únicas evidencias probables de cultígenos en los bosques tropicales de Colombia en la época de la frontera Pleistoceno-Holoceno son
diapositiva, 6 semillas carbonizadas de Persea encontradas en San Isidro, la más grande de las cuales mide 6 centímetros de largo. Aunque bien puede tratarse de ejemplares silvestres, es más probable que se trate de ejemplares domésticos de la especie Persea americana, dado su tamaño, mayor que el promedio de las semillas de poblaciones silvestres conocidas. Y aquí habría que hacer un excurso obvio. Si nosotros tuviéramos una población suficientemente grande de restos carbonizados, podríamos hacer una reflexión estadística que nos indicaría con mayor certeza si eran o no eran de la especie doméstica. Esto evidentemente no es posible con 6 ejemplares. Pero de todas maneras el tamaño carbonizado es muy sugestivo. Dos semillas carbonizadas de San Isidro, hay una de las cuales está en exhibición también, identificadas como Erythrina edulis, una leguminosa comestible todavía, extensamente consumida en varias partes del neotrópico americano. Tercero, fitolitos de la Genaria ciceraria encontrados en el componente precerámico de Peñarroja, donde también se han encontrado fitolitos de una cucurbitácea, aún sin identificar con precisión. Y por último, fitolitos de la familia Marantaceae encontrados, la última foto, en uno de los cantos con borde desbastado, que está en exhibición también, y del cual se extrajeron, pues, como decía, fitolitos de Marantaceae. Llegar a una identificación por fitolitos de género y, por supuesto, de especie es muy difícil, pero hay razones para, por lo menos, pensar que se trata de fitolitos de Maranta y probablemente de Maranta arundinacea, porque en Panamá, en contextos un poquito más recientes, se han encontrado evidencias más concluyentes en ese sentido. Aunque el estatus de domesticación de esta planta, casi olvidada, es un rizoma comestible que muy poco se consume actualmente, aún no es claro el estatus de domesticación. Dolores Piperno cree que fue domesticada hace 8.600 años en Panamá, donde se han encontrado fitolitos en un nivel fechado en esa época en Cueva de los Vampiros. La reconstrucción paleoambiental de este sitio indica que es muy improbable que la planta haya crecido naturalmente en ese medio, lo que sugiere que los fitolitos encontrados en el depósito fueron producidos por una planta sacada de su hábitat natural y probablemente cultivada cerca al sitio. Ante estas consideraciones, uno bien puede pensar que los cazadores-recolectores del Pleistoceno final y del Holoceno temprano aparezcan ante nuestros ojos no solo como usuarios, sino como manejadores e incluso mejoradores de los recursos. Los cazadores-recolectores de San Isidro ya estaban impactando y alterando el ecosistema a finales del Pleistoceno a través de prácticas manipulatorias de los recursos, seguramente para aumentar su productividad, prácticas como el desmonte, el cultivo selectivo y la domesticación. David Rindos, de nuevo, acuñó el concepto de agrilocalidad para referirse a los grupos responsables de la domesticación especializada que muestran patrones espaciotemporales regulares que permiten el surgimiento y desarrollo. ¿Podemos apagar eso ya y volvemos a la luz? Que permiten el desarrollo, y apagamos esto que está molesto. Ahora sí. Que permiten el desarrollo de... Ahora no veo nada. No me hagas avergonzar por la edad, no. Bueno, déjalo prendido, sí. Esos ¿Puedo volver 2 hojas atrás? Esos patrones están estrechamente relacionados con la territorialidad y por lo tanto con la movilidad restringida y con la focalización en el uso de recursos, factores responsables de la transformación definitiva de la estructura de la mayoría de los ecosistemas. Como las evidencias arqueológicas y paleoecológicas recientes indican, las agrilocalidades también pudieron ser pleistocénicas y no solamente holocénicas, como generalmente se ha sostenido. Esta constatación está muy lejos de la idea tradicional que veía a los cazadores-recolectores tempranos como simples explotadores de recursos, sobre todo animales, de manera tal que la modificación cultural de los ecosistemas solo habría sido un fenómeno holocénico ligado al desarrollo de la agricultura. Por lo demás, visto desde la perspectiva de la territorialidad, el surgimiento de agrilocalidades aparece alternativamente como su consecuencia y como su causa. Como su consecuencia porque la disminución de la movilidad y el desarrollo de la territorialidad lo habrían forzado ante la presión sobre la base de recursos, y como su causa porque es posible que ciertas exigencias sociales y políticas como la competencia sectorial hayan demandado estrategias de maximización de los recursos más allá de su productividad natural, resultando en asentamientos zonales que volvieron obsoletos y negativos los patrones de movilidad anteriores. El estereotipo del cazador móvil, direccional y extintor
ha sido enfrentado con argumentos como la territorialidad y sus aspectos asociados, esto es, competencia y surgimiento de estrategias alternativas de ocupación, y con la afirmación de que la explotación de recursos focalizados, como en la costa sur del Perú, y la intervención y manipulación temprana, y la intervención y manipulación de los recursos vegetales y animales, como en San Isidro, pudo ocurrir desde el momento mismo de la colonización y ocupación temprana y no como resultado incidental de la crisis de formas previas de ocupación. La existencia de territorialidad desde finales del Pleistoceno ha sido una posibilidad ignorada por la concepción de lo que Robert Kelly llama la concepción nomádica de los cazadores-recolectores, vigente en la arqueología mundial desde hace 30 años. Una de las características básicas de ese nomadismo sería la ausencia de territorialidad, puesto que ya que se sostiene que la mejor forma de enfrentar la variabilidad en la distribución de los recursos es a través del movimiento de una región a otra, la defensa territorial atentaría contra las posibilidades de sobrevivencia. La concepción nomádica es reduccionista y determinista, en tanto que la forma en que el espacio es usado por los cazadores-recolectores dependería exclusivamente de la distribución de los recursos. El reduccionismo ecológico ha sido la posición dominante en la arqueología de cazadores-recolectores del neotrópico debido a la pervasiva influencia de la ecología cultural y del materialismo cultural. La ecología, en una perspectiva reduccionista, no se entiende como la red total de relaciones en un cronoecosistema, sino como las limitaciones impuestas sobre la cultura por variables medioambientales. La pasividad acordada a lo que Johannes Fabian llamaba una cultura ontologizada por el reduccionismo ecológico está dando paso a una consideración más dinámica, en virtud de la cual la cultura ya no es más el sujeto sumiso de la naturaleza y los seres humanos ya no son más los sujetos sumisos de la cultura. Las nuevas ideas sobre el desarrollo de la agricultura y el abandono paulatino de la caza y de la recolección enfatizan cambios significativos al final del Pleistoceno en movilidad, en el acceso a los recursos bióticos y abióticos, sobre todo a nivel del surgimiento de restricciones culturales, en territorialidad, con el desarrollo de estilos regionales, y en estrategias de reducción de riesgo, con el reemplazo de mecanismos tradicionales como las alianzas intergrupales en favor de otros mecanismos como la agricultura. Milenios antes de que aparezca la agricultura en sentido estricto. En la dicotomía caza-recolección-agricultura ha dominado una ontología esencialista que ha hecho que los cazadores-recolectores hayan sido vistos tradicionalmente como explotadores de los recursos ecosistémicos y como dependientes directos de la oferta. Con los agricultores, en cambio, habría empezado la transformación de los ecosistemas a través de la manipulación selectiva de especies animales y vegetales. Los cazadores-recolectores no fueron considerados como potenciales alteradores y modificadores de la estructura de recursos porque la concepción nomádica, direccional y determinista militaba en contra de la existencia temprana de territorialidad. Todas estas consideraciones sugieren que el poblamiento temprano del norte de Sudamérica puede ser concebido como un proceso lento de colonización y ocupación más que como una migración rápida. Esta posibilidad daría cuenta de tres de las manifestaciones arqueológicas más problemáticas para la concepción nomádica, direccional y démica. Esto es, la diversidad estilística de los conjuntos del Pleistoceno tardío en el norte de Sudamérica, la existencia de territorialidad y agrilocalidades, y por último, las ocupaciones pre-Clovis. Gracias. Sobre todo corto, y me merezco un aplauso doble por haber sido cortísimo, ¿no? Sí, todos. ¿Hay preguntas? Hay. ¿Nos convenciste a todos? ¿No? ¿No hay ninguna? ¿Sí? Sí, dos preguntas básicamente. A lo mejor la primera es muy obvia, pero me gustaría ver si podría explicitarlo de alguna manera. En base a qué se está descartando la posibilidad de la quema como una estrategia de cacería. Eso como una primera pregunta. ¿Se está descartando? Sí, porque Estaba dormido en esa parte de la charla. No se está descartando, lo estoy considerando. Sí. bueno, ver un poco más, porque creo que esa es la relación entre la quema y la agrilocalidad. Me parece que podría haber otra posibilidad también, no lo descarto. Me parece muy bueno también que el sujeto va a ser transformador y no esté meramente a merced de las fuerzas naturales. Creo que es muy bueno. ¿Y en qué medida también podría aplicarse, entender un poco esto mismo, el modelo de Lynch sobre la cosecha inoportuna, que los tipos están, digamos, en circuitos
su marca y estarían llevando de un lado a otro distintos productos, digamos, por precisamente recolección, y lo estarían haciendo de forma inconsciente y no de una manera tan consciente como tal vez está planteando tu modelo. No sé. No, primero no estoy pensando en un modelo, segundo no es, tampoco estoy dando mayor conciencia. Gustavo tiene una reflexión sobre eso con los NUCAC, y realmente es un proceso pues deliberado, pero también la falta de deliberación puede ser considerada. Realmente lo que emerge en términos, me parece, analíticos importantes es que hay intervención y manipulación del ecosistema, y que esa concepción esencialista tan estrecha y que tantísimo daño ha causado, como por ejemplo en la popularidad todavía de la expansión démica de Clovis, pues se ponga en cuestión de alguna manera. La única manera en que nosotros enfrentemos esas concepciones tan metidas en nuestro imaginario es a través de formulaciones que las enfrenten de una manera a que nosotros podamos ver en el registro. Me parece que este tipo de cosas se pueden ver. Las interpretaciones también son otras, evidentemente, interpretaciones alternativas. Me pueden decir sin ningún problema que ninguna de las evidencias que yo he presentado aquí son enteramente concluyentes. No son concluyentes las de cultígenos, no son concluyentes las de polen, porque la existencia de especies colonizadoras bien puede ser resultado de la apertura sucesional del bosque por eventos naturales, etcétera. Pero la conjunción de todas esas evidencias me parece que es por lo menos significativa y que merece que nos ponga a pensar en ese sentido. Me perdí la fundamentación que hace sobre el carácter de esto, de la expansión del norte del meso medio. ¿El carácter démico? No, el carácter lento, el ritmo lento. ¿Cuál es la fundamentación del ritmo lento de la expansión? Pues son varias cosas, fundamentalmente la existencia de territorialidad temprana, que yo creo que empieza a surgir con alguna claridad en Sudamérica, a la focalización en uso de recursos, por ejemplo las evidencias de la costa del Perú, que esta mañana se mostraban algo de quebrada Hawái, estos son, en mi opinión, muy discientes. O sea, se empieza a acumular una suerte de información y se empiezan a surgir una suerte de reflexiones que pues militan en contra de esa concepción direccional. Además, yo nunca he entendido, para mí nunca ha hecho sentido de que las expansiones naturales, digamos, incidentales y de ninguna manera deliberadas de los cazadores, recolectores del norte, noreste de Asia, hacia Alaska, pudieran estar guiados por un letrero, gran letrero en luces de neón que dijera Patagonia, ¿verdad? Y que persiguieran en el marco de 2000 años. No tiene ningún sentido esa direccionalidad en mi opinión. Lo que sí tiene mucho más sentido es un proceso de colonización lento, ¿verdad? De conocimiento de recursos que en ocasiones son muy difíciles de encontrar, como los recursos abióticos sobre todo. Nosotros estamos tratando a veces con materias primas que existen en flujos y en depósitos que incluso ahora uno, sabiendo que existen, tiene gran dificultad en encontrar, como los depósitos de obsidiana, por ejemplo. Y sin embargo fueron explotados intensamente. Esa carencia de direccionalidad predeterminada, a tu criterio, sería extensible a todo el razonamiento en cuanto a fenómenos de expansión poblacional. La direccionalidad, sí, claro. Ha dominado esa direccionalidad que atrajo a los primeros colonizadores hacia Patagonia, como jalándolos con un imán. Y realmente, que llegaran a Patagonia es un proceso incidental de colonización, ¿verdad? Pero no la dirección que tuvieron que seguir, evidentemente. Ni hay rutas tampoco. Yo no creo en las rutas de colonización, ¿verdad? Lo que nos está probando estas fechas tempranas del Pacífico, del sur del Perú, es que esas famosas rutas de colonización son evidentemente más una obsesión nuestra que algo que podamos encontrar en el registro. Bueno, ahora sí vamos a almorzar, ¿no?